Muy bien, yo quisiera que mantengan sus Biblias abiertas en este pasaje de Efesios capítulo 2 y quisiera yo comentar lo siguiente. Hemos estado viendo en estas últimas semanas qué creemos como cristianos y esta parte yo me basé en un bosquejo que Tim Keller escribió y gracias a Dios por su legado y por todo lo que él compartió con nuestras vidas. Nos toca en esta mañana, en este día, recordar qué creemos en cuanto a la iglesia, qué es la iglesia, y ya como cristianos nosotros ahora tenemos esta convicción de que necesitamos la iglesia, necesitamos congregarnos, necesitamos esta comunidad para identificarnos y desarrollarnos como cristianos. Yo en la introducción, ahora, déjenme decirles algo, hablar de la iglesia es bien amplio, hay muchos pasajes que hablan de la iglesia, pero creo que este pasaje de Efesios nos puede dar algunas bases en cuanto a lo que creemos que es la iglesia. Yo en la introducción pongo lo siguiente: la iglesia es la comunidad donde personas totalmente diferentes pueden vivir en unidad y obtener los recursos allí para crecer, para servir y para vivir la nueva vida que Dios tiene para nosotros. Esto solamente es posible cuando nuestro corazón es transformado por el poder del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. A mí se me enseñó desde un principio que la iglesia era mi familia y que yo no podía desarrollar mi vida cristiana apartado de la iglesia. Es decir, ser un cristiano solitario no se puede. No se puede. Hay personas que dicen que sí se puede, pero realmente en la iglesia es donde podemos servir, donde podemos crecer, donde podemos aclarar dudas, confusiones que pudiéramos enfrentar y sobre todo servirnos unos a otros y desarrollarnos espiritualmente unos a otros. No voy a seguir el orden de los versículos, pero me gustaría dejarles tres pensamientos de este título que yo puse: lo que creemos sobre la iglesia. ¿Qué creemos? Hay muchas ideas, muchos conceptos que pudiéramos mencionar, pero nada más de este pasaje, ¿qué pudiéramos decir? ¿Qué verdades pudiéramos sacar en cuanto a lo que creemos de la iglesia? Como ustedes saben, casi siempre mencionamos tres pensamientos y les quiero dejar el primer pensamiento de estos tres de la siguiente manera: la iglesia es una comunidad sobrenatural. Es decir, aunque está en la tierra y aunque está compuesta de personas humanas, es una comunidad sobrenatural. ¿Cómo uno puede explicar, cómo uno puede en un momento dado, con una nueva identidad, de repente cambiar sus costumbres o cambiar sus actividades o cambiar su estilo de vida? Solamente Dios lo puede hacer, y de repente decir: yo necesito reunirme. Tal vez lo más cómodo, y esto es algo que enfrentamos con la pandemia, lo más cómodo es quedarnos en casa. Lo más fácil es quedarnos en casa, en un momento dado ni arreglarnos, ni vestirnos, ni estar preparados, sino estar en la comodidad de nuestra casa y allí en un momento dado escuchar un buen mensaje, cantar unos cuantos cantos, mandar por línea nuestras ofrendas y disfrutar
de una reunión. Ahora, déjenme decirles algo. Antes de la pandemia ya existía esto. Hay programas desde los años, no sé, 70, servicios, predicaciones, cosas que ya eran televisados, ya hay canales, inclusive canales cristianos, donde la gente desde la comodidad de su casa puede disfrutar a diferentes predicadores. Y así hay gente que en un momento dado, sin salir de su casa, puede leer la Biblia y escuchar y entender muchas cosas. Sin embargo, uno se pierde de la experiencia de la vida de la iglesia. Repito, con la pandemia esto se agravó porque pues ya no nos podíamos reunir en lugares cerrados, ya no podíamos estar con otras personas y menos cuando no había vacunas por el riesgo de ser contagiados. De hecho, hubo personas que por estar en una reunión cerrada se contagiaron, muchos se pusieron graves y otros murieron en un momento dado. Así que con todo el dolor de los corazones, inclusive hasta sintiendo algunas iglesias como un ataque o una conspiración de parte del gobierno, se mandaron a cerrar por ley edificios y lugares donde había reuniones. Hubo pastores y cristianos que se rebelaron a esto diciendo: es más importante obedecer a Dios antes que las leyes humanas. Gracias a Dios se abrió todo, pero ¿qué efecto, qué fenómeno pasó después? Después de la pandemia, después de toda esta situación, mucha gente ya no regresó a las iglesias, mucha gente se malacostumbró en un momento dado a quedarse en casa. Y repito, es lo más cómodo que pudiera haber y lo menos riesgoso que pudiera uno enfrentar es: no llevo una vida pública, sino sigo con mi vida privada. ¿Por qué digo que es sobrenatural? Porque examínate tú, examinémonos cada uno de nosotros y veamos que esto va más allá de nuestra forma de ser. Por ejemplo, yo antes de Cristo, yo era muy privado, o sea, yo era una persona un tanto solitaria y un tanto aislada. Y de repente, ya como cristiano, me veo en reuniones. Y aunque me gustaba la música, de repente me veo cantando con un grupo de gente, ¿no? Y no nos importaba si cantábamos bien o cantábamos mal. De repente, todo el mundo cantando y cantando alabanzas a Dios. Esto es sobrenatural, porque normalmente cantamos del amor y del desamor. Cantamos de si alguien dejó a otra persona, si alguien ama a otra persona, en fin, cantamos acerca de eventos de la vida, pero de repente empezar a cantarle a un ser sobrenatural que no vemos, que no palpamos, pero que creemos en él. Esto es maravilloso. De repente, sin entender mucho un libro, sin ser expertos en un libro, empezamos a leer la Biblia. Y empezamos a leerla y a estudiarla en reuniones. Esto es sobrenatural. Y algo sobrenatural es que de repente antes consideramos que el dinero era mío y nada más mío y yo lo usaba para mis cosas. Y de repente me doy cuenta que hay necesidades en otros lados, que hay necesidades misioneras, que hay necesidades en familias, que hay necesidades en personas, y de repente me veo siendo generoso, dando. Aunque hay gente que me dice: no, aquí te quitan el dinero para cualquier cosa, ¿no? Y todo esto. Y uno llega medio prejuiciado, pero de repente uno ve que su corazón se vuelve generoso. Y vean algo interesante, generoso con nuestro tiempo. De repente me dicen: oye, hay que ir a hacer esto. Ok, vamos.
Una de las primeras cosas que yo detecté es que antes, y no sé si los equipos de soccer se dieron cuenta que estaban perdiendo mucha clientela, pero antes los partidos eran los domingos. Los domingos y a las 11:45, y digo, ay Señor, esa es la hora de la reunión. ¿Qué no puede ser a las 9 de la mañana la reunión? ¿Qué no puede ser en la tarde la reunión? No, era la hora del partido de soccer. Y de repente algo sobrenatural pasó en mí. Dejé de ver los partidos, dejé de jugar partidos de soccer por ir a una reunión. Y no sé si los equipos se dieron cuenta que estaban perdiendo a muchos aficionados y cambiaron los juegos a los sábados o a la tarde, en fin, cosas así. Pero esto yo lo considero sobrenatural. Dejar una reunión familiar para ir a una reunión con gente que son diferentes a mí. Gentes que no son mi familia carnal, pero son mi familia espiritual. Yo de repente me asombraba diciendo, hermanos, les doy gracias a Dios porque aunque teníamos una reunión familiar, aquí estoy. ¡Wow! Eso solamente lo hace Dios. Eso solamente lo hace Dios, que cambia nuestra forma de ver la vida, cambia nuestra rutina, cambia nuestros hábitos y decimos, no, es importante reunirme, es importante compartir con los cristianos, con otras personas. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que a veces escuchamos historias bien raras. Y de repente nos sentamos con personas que decimos, ay, yo creo que en otra vida no me sentaría junto a esa persona. De repente uno ve convivir a una persona que salió de un ambiente tóxico, un ambiente opresivo, un ambiente violento, con familias más o menos bien, familias más o menos tranquilas. ¿Quién hace eso? El Señor. El Señor. De repente en una reunión uno ve de todo. Y eso pasaba con los cristianos. Por ejemplo, en la iglesia de Antioquía, de repente había personas de diferentes colores, juntos alabando a Dios. De repente había personas con historias bien diferentes. Había personas que eran esclavos y personas que eran familiares del rey Herodes, juntos en una reunión, juntos, amos y esclavos, alabando a un mismo Señor y tratándose de hermanos. Esto es algo sobrenatural. Naturalmente esto no se da. Esto no se da. Dice David Platt de uno de sus libros, en el libro sobrenatural que él tiene, es Contracultura. David Platt dice que una vez lo invitaron a una iglesia donde estaban de todas las nacionalidades. Dice que parecía como las Naciones Unidas reunidas alabando y glorificando el nombre del Señor. Obviamente todos alababan al Señor en inglés porque estaban en Estados Unidos, todos alababan al Señor en su propia forma de ver, pero cada uno con una cultura en lo personal. Y es lo maravilloso de esto. Yo una vez le dije a una persona y digo, yo oro por México porque soy de esa nacionalidad. Pero yo le dije a esa persona, digo, una de mis metas, si Dios me presta vida, si Dios me regala vida, es llegar a ser residente y con su ayuda ser ciudadano de este país, ciudadano americano. Y esta persona me dijo con lágrimas, me dijo, hermano, gózate, porque eres ciudadano de los cielos. Que tu principal motivo de gozo y de orgullo es que eres ciudadano del reino de Dios, donde Él es el Rey.
Y esto es lo maravilloso y es lo sobrenatural. Lo sobrenatural es que, por ejemplo, si tú eres peruano y te haces cristiano, no dejas de ser peruano. Ahora eres un cristiano peruano. Si tú eres de Argentina y te haces cristiano, aunque hay gente que diga que qué bueno que ya dejas de ser argentino, tú sigues siendo argentino, pero ahora argentino cristiano. Y así no perdemos nuestra cultura propia, pero sí adoptamos un nuevo estilo de vida, una nueva manera de ver la vida. Y esto, repito, es lo sobrenatural. Yo he podido convivir en reuniones donde hay personas de África, personas de Asia, personas de este amado país, personas hispanas, latinas, de diferentes ciudades. No todos los latinos son mexicanos, aclaro. Hay de distintas nacionalidades, pero todos juntos alabando a Dios. Y esto es maravilloso. Esto es como sentirse en el cielo, porque en el Apocalipsis dice la Biblia, dice Juan, que él vio multitudes, dice, de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, alabando y glorificando el nombre del Señor. Esto es sobrenatural. Esto no es algo meramente humano. Esto es algo que el Espíritu Santo hace, que el Espíritu Santo logra. Así que, aunque hay personas que buscan y se sienten cómodas nada más con cierto tipo de gente, lo sobrenatural de la iglesia es que tú puedes convivir con personas que no tienen estudios, personas que tienen estudios, personas que saben 2, 3 idiomas, personas que con trabajo hablan uno solo, personas que tienen muchas experiencias, personas que casi no han tenido experiencias, personas que tienen mucho dinero, personas que no tienen dinero. Todos podemos convivir como una familia. Y esto es algo sobrenatural. Esto es algo que viene de Dios. Y vean lo interesante. Yo pongo los versículos 19 al 22. Nada más quiero comentar 3 cosas de estos versículos. Vean lo que dice. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Es decir, ya no hay barreras. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Vean, lo que Pablo comenta en este pasaje habla de 3 metáforas. Él habla y él dice, ¿saben qué? Ya son una familia. Son de la familia de Dios. Y cuando tú estás en familia se saben cosas buenas y cosas malas. De hecho, hay personas que dicen, la ropa sucia se lava en casa. Hablando de, en la familia es donde tenemos secretos, donde nos conocemos tal cual somos y donde no podemos aparentar algo que no somos, ¿o no? En las familias pasan eso. Y de repente Pablo dice, ustedes son la familia de Dios. Y es sorprendente que en una reunión de repente alguien está hablando de algo que le angustia, algo que le carga, algo que tal vez es muy personal, algo que tal vez es muy íntimo, y de repente dice, quiero que me ayuden con esto que estoy pasando. Esto es sobrenatural. Uno antes se quedaba primero muerto que se sepa lo que estoy viviendo en mi casa.
Pero esta figura que usa Pablo, somos familia. Somos la familia de Dios. Y en la familia de Dios nos conocemos. Y descubrimos cosas buenas y descubrimos fallas. Y lo más maravilloso, nos seguimos amando. Y nos aceptamos y nos apoyamos. Eso es sobrenatural. Yo he escuchado personas que dicen, es mi hermano, es mi hermana, y aunque haga lo que haga, siempre será mi familia. Así lo decimos. Y aunque lo neguemos, tal vez decimos, no, pues yo tengo un hermano en la cárcel. O yo tengo un familiar cercano en la cárcel. Y tales días voy a visitarlos, porque aunque está en la cárcel, sigue siendo mi familia. ¿Cuánto más sobrenatural es que unos con otros? Somos familia. Pero Pablo no nada más dice somos familia, sino habla de algo más íntimo. Él dice, juntos construimos su casa, la casa de Dios, el templo de Dios. Y cuando dice construimos, es que estamos pegados así como por cemento, como piedras, unas sobre otras. Dice, juntos vamos creciendo en un edificio que alaba y glorifica al Señor. ¿Qué más intimidad es que estar pegado con cemento? No puedo en un momento dado decirle a alguien, ¿sabes qué? Ya dejaste de ser mi hermano. Hay personas que a veces no las queremos ver, y yo confieso eso. Lo que no se me cruce en el camino, por favor. Y Dios dice, sí. ¿Sabes que yo tengo sentido del humor? Pues te lo voy a cruzar. Y los vas a saludar, porque es parte de tu familia. Oh my God. Qué duro, qué difícil. Pero Dios dice, somos un edificio que vamos creciendo. Pero no nada más dice eso, sino que somos morada de Dios. Tú y yo somos morada de Dios. ¿Cómo vamos a poder en un momento dado estar uno aquí, otro allá? Y aunque somos pocos, algo que me alienta es lo que dice el Señor mismo en Mateo. Me imagino que 16 o 18, creo que es 16, donde dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Porque ustedes son morada de Dios. Así que estas figuras que utiliza Pablo habla de algo sobrenatural. En segundo lugar, quiero dejarles este otro pensamiento de lo que es la iglesia. Somos una comunidad con una transformación espiritual. Somos una comunidad a la cual Dios le ha metido mano y la ha transformado espiritualmente. Vean lo que dicen los versículos del 11 al 15. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Había separación. Eran llamados paganos. Y eso los judíos lo decían. Y eso era lo que calaba más. Eran paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esta práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. No conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Y vean lo interesante que dice aquí, y hay que explicar esto. Dice, Él unió a judíos y a gentiles en un solo cuerpo por medio de su cuerpo en la cruz. Derribó
el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Y la pregunta que surge aquí es la siguiente. ¿Qué nos separaba? ¿Qué nos separaba? Nos separaba, dice, ese conjunto de reglas, de mandamientos que nos excluían. En un momento dice, todo eso fue derribado gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Y aquí surge este razonamiento, esta pregunta. ¿Cómo es posible que algo que tenía el propósito o que tiene el propósito de hacernos mejores, de hacernos personas santas, personas buenas, personas honestas, sea un motivo de separación? ¿Cómo es posible que los mandamientos de Dios sean un motivo de separación? Por lo siguiente, y aquí es donde entran muchas cosas de racismo y de situaciones que nos separan unos de otros. El judío, ya ustedes leen lo que dice Pablo, que consideraban a los no judíos paganos, incircuncisos. Los judíos, por llevar los mandamientos de Dios, se consideraban más cerca de Dios que los gentiles. Y al considerarse más cerca de Dios, ellos se consideraban mejores en su cultura, mejores en sus costumbres, mejores en lo que comían, mejores en lo que practicaban. Y lo que sucede es que nuestro propio pecado, al llevar a cabo un cierto tipo de vida, puede hacer que empecemos a ver a los demás como inferiores. Y lo hemos visto en las reflexiones que hemos mencionado, inclusive en la doctrina del pecado que veíamos, lo hemos visto, que no hay raza superior. No hay una raza superior que otra. Todos somos hechos a la imagen de Dios, todos, sin importar nuestro color, nuestro idioma, nuestras costumbres. Todos somos hechos a la imagen de Dios. ¿Qué pasó con los judíos? Los judíos de repente, en lugar de ser luz al mundo y en lugar de compartir los mandamientos de Dios y hablarle a la gente de su necesidad de Dios, se aislaron y excluyeron a los que no eran como ellos. Un problema que pudiéramos tener como iglesia es aislarnos y no compartir con aquellos que lo necesitan el mensaje de salvación. A mí a veces me da tristeza cuando canto estos cantos donde dice, este es el Cristo que yo predico. Y luego agrega, y no me canso de predicar. Y a veces me pregunto, ¿cuántas veces en la semana le hablé a alguien de Cristo? ¿Cuántas veces en el último mes le hablé a alguien del mensaje de Dios? En los últimos 3 o 4 años, ¿a cuántas personas he ganado para Cristo? Y no me canso de predicar. El judío cayó en eso y los cristianos muchas veces caemos en eso. De repente decimos, no, esos son una bola de paganos, ¿no? ¿Yo qué me voy a andar metiendo con esto? Y eso me dolió con el fenómeno migratorio. Me dolió porque además de que muchos de nosotros somos inmigrantes, me dolió
que se dijera en un momento dado, y puede ser válido socialmente, pero en Cristo ya no es válido. Me dolió escuchar a pastores, me dolió escuchar a grandes cristianos decir, ¿por qué le vamos a dar la bienvenida a personas que son ignorantes, a personas que no traen preparación, a personas que no vienen a contribuir o a enriquecer a este país? Que al contrario traen costumbres paganas, traen magia, traen hechicería, traen cosas que nos van a contaminar. Y yo me pregunto, si yo con el mensaje del Evangelio, que creo que es lo mejor, y hemos hecho de este país lo que es este país, ¿por qué no con hambre de Dios voy ante los paganos, voy ante la gente que viene en oscuridad y en tinieblas y que son paganos, incircuncisos, y les llevo la luz de Dios para que dejen de ser paganos? Y Dios dice, yo tengo sentido del humor. Si tú no vas, te los voy a traer. Y te los voy a traer de lugares que aborreces, de lugares de los más paganos que vengan. Y vas a decir, Dios mío, ¿qué doctrina traen? ¿Qué prácticas traen? Vienen de países totalmente en oscuridad. Y Dios nos dice a los cristianos, te los mando para que les prediques. Te los mando para que los alcances a la luz. Porque Dios dijo, de dos pueblos hice uno, derribando la pared de enemistades? Porque la enemistad es producto del orgullo, de la soberbia. Y hablo yo de transformación espiritual, porque de repente los judíos ya estaban en una reunión alabando a Dios, y de repente veían a paganos gentiles que se convertían a Cristo. Y Pablo les dice, oigan, ellos ya son nuestro pueblo. ¿Pero por qué? Porque fueron hechos cercanos por medio del sacrificio en la cruz de Cristo. Cristo, a través de su sacrificio, hizo de dos pueblos un solo pueblo. Qué maravilloso. Y tal vez tú te preguntas, uno puede estar más cerca de Dios por practicar mandamientos y ordenanzas que alguien que no practica. Si el orgullo te mueve, tú estás tan alejado de Dios como el pagano. Pablo dice, a través de Cristo ambos fueron acercados a Dios y reconciliados con Dios. Esto se llama transformación espiritual. Dios llega, penetra y nos transforma espiritualmente. Imagínense quién lo escribe guiado por Dios. Alguien tan celoso que perseguía a los cristianos. Alguien que rechazaba a todo aquel que no fuera como él. Lo comprendió y dijo, ¿quién soy yo? Si el Espíritu Santo viene sobre todo aquel que cree en Cristo, ¿quién soy yo para decir este es mejor que este otro? Así que Dios nos dice, si te encierras en ti mismo, te voy a mandar a los paganos. Gente que no te caiga bien, gente que anda en tinieblas, para que tú les compartas de tu luz. A mí me da tristeza de personas que de repente me dicen, pastor, usted que está más cercano a Dios, por favor ore por esto. Todos podemos estar cercanos a Dios. No hay nadie más cerca de otro que Dios diga, hay niveles. Todos tenemos el mismo acceso y todos tenemos la misma oportunidad de accesar a Dios a través de Jesucristo. ¿Esto cómo se logra?
con una transformación espiritual. Dios llega y quita barreras. Dios llega y derrumba muros. Dios llega y quita todo aquello que nos separa. Esto lo logra Dios. Y he visto gente pagana que viene a la luz, gente que abandona sus prácticas, gente que deja de ser irresponsable, que deja de ser delincuente, que deja de ser ladrón y se convierte en persona honesta. ¿Por qué? Por el poder de Dios. He visto gente homosexual rendida a Cristo, sirviendo ahora a Dios. Y he visto personas que sin importar su estilo de vida son alcanzados, perdonados y transformados por Cristo. Gente criminal. Una vez me tocó escuchar en una iglesia cristiana el testimonio de un ex integrante de los Maras, la famosa pandilla Los Maras Salvatruchas. Él venía del Salvador y él conoció de Cristo. Y él decía, ahora tengo que andar, aunque haya mucho calor, con camisas de manga larga, porque estaba todo marcado en su cuerpo. Pero él dice, pero soy nuevo en Cristo. Y yo quiero alcanzar a mis hermanos para que conozcan de Dios también. Esto es transformación espiritual. Por último, en tercer pensamiento que les quiero dejar, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? Es una comunidad con una nueva identidad radical. Tenemos una nueva identidad. Vean lo que dice versículos 16 al 18. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué me enseña este pasaje? Que la identidad nueva que tú y yo tenemos en Cristo no es algo que tú luchaste para tenerlo. No es algo que tú lograste para tenerlo. Esta identidad radical es recibido, no algo que tú lograste. Cuando tú te das cuenta que la nueva vida en Cristo es un regalo de Dios, ya no hay motivo para ver por debajo a los que no son como tú. Como dijera Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. No somos mejores personas porque nosotros somos más inteligentes. No tenemos dinero porque somos más listos que los que no tienen dinero. Es la gracia de Dios. Lo triste en esta vida, y C.S. Lewis lo comenta en uno de sus libros, muchas veces el problema de las diferencias no es si uno es guapo o una es hermosa o si es inteligente o si tiene dinero o no. Ese no es el problema. El problema es si tú te consideras más guapo, atractivo o hermosa que otros, o si tú te consideras más inteligente que otros, o si tú te consideras con más dinero que otros. Esta es la situación que nos separa. Pero cuando tú recuerdas que tu identidad, tengas o no tengas dinero, seas atractivo o no seas atractivo, seas más inteligente o no lo seas, tu identidad
es recibida, es regalada, es algo que Dios te da, es algo que tú obtienes en Cristo. Una de dos, bueno, más bien, no miras a los demás como inferiores, ni miras a los demás como superiores. Todos somos iguales en Cristo. Nadie vale más que otro. Esto es algo radical. Tim Keller comenta lo siguiente. Dice, una persona violinista, una persona que tocaba el violín en una ciudad X, dice, llega a Nueva York y dice, ay, soy violinista, soy una persona muy importante. La ciudad de Nueva York, donde Tim Keller pastoreaba, es una ciudad cosmopolita, es una ciudad de un nivel muy alto, gente brillante en muchos aspectos. Y esta persona cree que por ser violinista se le van a abrir las puertas para muchas cosas. Pero llega al subway, llega al metro de Nueva York, y ¿cuál es su sorpresa? Que ve a un violinista tocando, bueno, así, con la derecha, y ve que su instrumento del violín está abierto y la gente llega y le da dinero. Pero de repente escucha tocar al violinista y se queda, wow, toca mejor que yo. Es brillante. Y está pidiendo dinero. ¿Qué pasó? De repente se da cuenta que hay 100 veces más, 1000 veces más violinistas mejores que él. Y para conseguir un trabajo de violinista, él debe ser mejores que muchos otros violinistas que están allí. Y uno se ubica en su realidad y dice, yo pensé que era un buen violinista. Y me doy cuenta que hay mejores que yo. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Que a veces nuestra identidad lo detenemos o la encerramos en lo que hago. ¿Sí? Por ejemplo, soy maestra, soy doctor, soy abogado, esto es lo que soy. No, esto es lo que haces. La identidad que tenemos en Cristo es que soy cristiano. Soy cristiano constructor. Soy cristiano que trabaja en la construcción. Soy cristiano que da clases. Soy cristiano que trabaja en una oficina. Soy cristiano que administro. Soy cristiano que hago cosas. Lo que te da identidad es que eres cristiano. Lo tremendo de esto del violinista es que si tú basas tu identidad en lo que haces, te vas a sentir muy poca cosa cuando veas a otros que te rebasan, a otros que son mucho mejores que tú, que son 1000 veces mejores que tú. Y estoy hablando de todos los trabajos. Tal vez en donde estás eres muy competitivo, pero vete a una ciudad donde hay mucho más competencia. Y te vas a dar cuenta, wow, aquí va a estar difícil que me den trabajo y que me den el sueldo que yo aspiraba, porque hay muchos mejores que yo. Pero el problema es cuando basas tu identidad en lo que haces o en el título que te dan. O como yo lo dije hace varios años, una artista, una actriz que yo admiraba, yo la tenía acá de admiración por ser tan buena actriz, de repente gana el Oscar a la mejor actriz. Yo estaba viendo el programa gozoso de ver que ella había ganado el Oscar, pero me vine para abajo cuando dice, gracias a Dios por este Oscar, ahora mi vida tiene sentido. ¿What?
una estatuita, algo chiquitito llamado Oscar, le daba significado a su vida. Se vino para abajo esta actriz. Dije, oye, tú eres más que una actriz, tú eres una persona que vale. Pero solamente tú y yo nos podemos dar cuenta de eso cuando nos damos cuenta quiénes somos en Cristo. Soy una persona que vale, soy una persona valiosa, soy una persona amada, soy una persona aprobada porque soy cristiano. Lo que haga es plus, es extra. Te haces cristiano, no dejas de ser violinista, pero ahora eres violinista cristiano. Te haces cristiano, no dejas de ser maestra o maestro. Ahora eres un cristiano maestro o maestra. Ahora eres un cristiano que se dedica a la construcción. Ahora eres un cristiano que se dedica a las finanzas. Eres un cristiano que eres estudiante. Eres un cristiano que trabaja en una oficina. Lo que te da identidad es Cristo, es la muerte de Cristo en la cruz y lo que te hace una nueva persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva persona es. Y esto es una identidad radical. Radical. Por eso Pablo le decía a los amos, traten a sus esclavos, a sus siervos como hermanos, sabiendo que ambos tienen un Señor, que es Cristo. Y ustedes amos, sirvan, ustedes esclavos, sirvan a sus amos como sus hermanos, como sirviendo al Señor, siendo responsables. Entonces, las situaciones y los trabajos y las ocupaciones ahí siguen. Lo que te hace especial es que eres cristiano. Lo que nos da una identidad de saber quién soy y a dónde voy es que somos cristianos. Y esto lo enriquecemos, lo alimentamos, lo nutrimos en la iglesia. Fuera de la iglesia voy a estar bien confundido. Voy a estar agarrando lo que la gente me diga que es lo correcto. En la iglesia voy a ser nutrido por su palabra y voy a crecer para honra y gloria de su nombre. Gracias a Dios que tu identidad no la ganaste. Tu identidad no luchaste por ella. Tu identidad no la trabajaste. Dios te la regaló en Cristo. Concluimos. Jesucristo murió por todos nosotros para destruir los muros que nos separaban unos de otros. En la cruz Él entregó su vida para hacer de dos pueblos uno solo. Aprovechemos este tiempo. Se los suplico, hermanos, se los digo con todo mi amor. Aprovechemos este tiempo para obtener los recursos de Dios y seguir derribando todas aquellas cosas que nos separan, para mostrarle al mundo el amor de Dios, que es maravilloso. No perdamos tiempo. Y hace rato en la clase nos comentaba Rudy lo siguiente, que de tantos millones de cristianos que hay en el mundo, esto conforme vaya avanzando la historia, se va a ir reduciendo. Y esto no lo dicen nada más los cristianos, lo dicen libros de historia, libros de estadísticas, libros que estudian los distintos movimientos. Aprovechemos. Europa no lo supo aprovechar y está viviendo una crisis terrible. Nosotros podemos todavía aprovechar este tiempo antes de que muchas cosas y valores mueran frente a nuestros ojos.
y ya no podamos cambiar el curso de las cosas. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias por la iglesia. Gracias porque es la comunidad, es el instrumento, es la familia donde podemos unirnos, podemos desarrollarnos, podemos encontrar recursos, podemos crecer, podemos compartir, podemos servir, dar y recibir, donde podemos fortalecernos, donde podemos esclarecer nuestra manera de pensar y las luchas que pudiéramos estar teniendo, donde podemos sobrellevar las cargas, donde podemos compartir nuestras luchas y donde podemos orar por aquellos que lo necesitan y que oren por nosotros. Señor, ayúdanos a valorar la iglesia, ayúdanos a tener la iglesia como algo valioso que tú estableciste para que allí podamos crecer y servirte. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a hacer luz para aquellos que viven en tinieblas, aquellos que andan deambulando sin Dios, sin esperanza y sin patria. Ayúdanos, Señor, nosotros que tú nos has encontrado, nos has rescatado, nos has dado una nueva vida. Ayúdanos a practicar lo que creemos de la iglesia. En el nombre de Jesucristo, seguimos en tus preciosas manos, Señor. Amén.